Hola, ¿cómo estás? Estoy feliz de estar esta tarde contigo y yo soy Isabel Ruiz de Velasco, pintora mexicana y mi seudónimo es Rusi. Pues me puedes encontrar en mis redes sociales como Isabel Ruiz de Velasco, en YouTube, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Bueno, pues te voy a platicar sobre el arte egipcio y aquí tenemos a nuestro lado a Tutankamón en una papiro y vamos a platicar qué es esa cultura que duró bastante tiempo. Estamos hablando de 3000 años, que tuvo unas dinastías increíbles y que pasaron de faraones a faraones, y pues es todo un enigma para nosotros, que pues es una cultura muy lejana y que realmente fue un legado enorme el que nos dejó esta cultura egipcia maravillosa. Mira, yo me basé en esta enciclopedia de arte, de la enciclopedia Salvat, y también en algunos estudios antropológicos de un hombre que es vaciadísimo, que se llama Rimpadiou, que era él y Champollion, así se llamaba. Era un arqueólogo francés que hace 2 siglos descubrió todas las pirámides y todas estas maravillas, sobre todo esta de Tutankamón. Esto era pues totalmente privado y pues vamos a adentrarnos. Te lo voy a contar como un cuento porque para mí es muchísimo más fácil. Mira, pues básicamente a mí me fascina el arte egipcio. Las técnicas que ellos utilizaban eran básicamente las que utilizaban desde Mesopotamia, que venimos de esta cultura de Mesopotamia, en donde realmente ellos eran una cultura que se manifestaba a través de sus vivencias y de su entorno. En Egipto, el entorno era una cultura fluvial. ¿Qué quiere decir esto? Ellos vivían en medio del desierto, en un oasis bellísimo, en donde estaba el río Nilo, y en este río maravilloso, que había unos peces divinos, que daba una flora espectacular, pues en este río precioso se basaba toda la civilización egipcia, ya que si llovía, por eso es fluvial, si llovía, pues iba de maravilla a las cosechas y a los sembradíos, porque también es importante recordar que el hombre fue nómada hasta que el hombre descubrió la agricultura, que es uno de los, para mí, el invento más grande que pudo hacer el hombre, que antes iba de lugar en lugar de forma sedentaria, y en el momento que se da cuenta que al tirar una semillita crece la plantita y puede alimentarse no nada más de carne y de todas estas semillas que va surgiendo a través de la bellísima naturaleza, pues el hombre empieza a establecerse y de forma sedentaria deja de ser nómada y se asienta en los lugares. Esta civilización egipcia se asienta al lado del río Nilo. Es un lugar riquísimo donde, al contrario como Mesopotamia, que era un lugar en el que pues no llovía mucho, en el que todo duraba poco, y lo poco que se tenía pues llegaban y pleitos, guerras, y acababan con todo. Mientras aquí floreció de forma espectacular. Pudieron llegar a unos estudios maravillosos en cuanto a lo que es la anatomía, lo que es la astronomía, la astrología, el arte culinario, la belleza. Entonces ellos tuvieron ese tiempo y esa cultura gracias a toda esta riqueza tan maravillosa que tenía esta civilización, gracias a que no tenía guerras, a que vivía en un lugar aislado y a que vivía a través de un sistema fluvial al lado del río más bello del mundo, que es el río Nilo. Bien, pues en ese río Nilo maravilloso podemos ver que hubo varios imperios. Aquí vamos a ver el imperio antiguo. En el imperio antiguo, bueno, pues el hombre ya básicamente se reproduce y hace el arte, porque el arte aparece cuando el hombre ya puede manejar todas estas técnicas y puede disfrutar de ellas, y no es nada más para algo como es el arte menor, que son vasijas, tazas, etc. Entonces aquí ya hay una representación, ya el hombre empieza a traducir todo este sistema de vida en sus diferentes
aquí vemos otra lámina, en sus diferentes formas de expresar. Pero lo que conocemos más que nada del arte egipcio es el arte mortorio. Tuvieron tanto tiempo y tuvieron la maravilla de tener tanta abundancia en todos los sentidos. Tenían esclavos, tenían un sistema de gobierno pues totalitario. Y en este imperio tan maravilloso, lo más importante va a ser cómo van a trascender después de la muerte. Entonces ellos tenían esa cultura y la creencia de que iban a pasar a la vida con sus mismos cuerpos y para ello tenían que prepararse. Entonces los faraones, en especial toda la dinastía de la familia real, se sepultaban en unas pirámides. Vamos a ver una pirámide, a ver si la alcanzan a ver aquí, espero que sí. Miren, esta pirámide que está aquí del lado izquierdo es una pirámide hecha de la forma más arcaica. Ellos agarraban una montañita, ya habían inventado el ladrillo, que era un arte movible, entonces eran de tamaño como de bloques. Por lo general los hacían los hebreos, todavía no llegaban en ese tiempo los hebreos, pero eran esclavos o eran personas menores, porque se creía que si se nacía rico era porque los dioses te habían privilegiado, y si eras pobre pues era una casta, ¿no? Así como el sistema hindú. Pero aquí pues en lugar de llevar las montañas, tomaban la montañita y la forraban con estos bloques movibles que ahora conocemos como ladrillos, que estaban hechos ¿de qué material? De hierbas, de barro y de agua. Y ellos tenían que utilizar también mucha paja. Y pues tenemos las plantas que existían ahí cerca del Nilo, tenemos los materiales con que se hacía el papiro, que lo vamos a ver más adelante. Y sobre todo, ¿qué es lo que pasaba? En esas cámaras mortorias se explicaba lo que había sucedido de forma gráfica durante la existencia del faraón o de la persona de la realeza que estuviera ahí sepultada. Entonces, todo el dineral que se podía se invertía en esas cámaras mortorias, se embalsamaban. El embalsamamiento era algo increíble porque tenían unos conocimientos anatómicos maravillosos, en verdad. Y estos embalsamamientos pues primero tardaban alrededor de 70 días. Posteriormente se sacaba inmediatamente todos los líquidos del cuerpo, el corazón se ponía en una vasija, el hígado en otra, los intestinos en otra, y pues se curaba toda la piel para que perdurara. Ahora lo que quedó fueron momias, ¿no? Realmente, si algunos podemos cuestionarnos si ellos tenían razón o no, pues es que no, porque pues el resultado es que nadie ha regresado de los faraones a reclamar nada de sus tierras ni de sus pertenencias. Se dice que también se enterraba con sus animales y con sus esclavos. Eso lo pongo en tela de juicio. Hay algunos animales que eran sagrados, la mayoría eran sagrados. El animal más increíble que ellos podían tener como sagrado era el gato. Incluso tenían una diosa maravillosa que era la diosa de la sensualidad, y esta diosa tenía la cabeza de gato. El gato pues llegó como un regalo de dioses, porque curiosamente dentro de toda esta abundancia, ellos tenían silos, que son esos lugares donde se guardan los trigos, y eso atrajo a las ratas. Entonces era una peste de ratas, y las ratas atrajeron otros animales, como estos que cuando te pica la cabeza, ¿cómo se llama? Las pulgas. Entonces, a tal grado había pulgas que pues no era una moda el estar sin cabello, era una necesidad. Hubo que rapar, entonces se rapó. Toda la civilización egipcia estaba rapada. El que no era egipcio no estaba rapado. Entonces era una cuestión de higiene. Ellos tenían unas termas bellísimas, que lo vamos a ver en la arquitectura. Y sobre todo, pues todos eran peloncitos, muy delgados. Y estas imágenes que nos muestran, pues son personas totalmente sin cabellera. No sé si se alcanza a ver, creo que no. Bueno, conocemos este tipo de turbantes que tenían a rayas, y debajo pues era totalmente
el cuero cabelludo y nada de pelo, porque tener pelo era causa de enfermedades. Entonces, pues los gatos se dice que fueron un regalo de los dioses porque llegaron y acabaron con las ratas y pues no acabaron con los piojos porque pues no fue el antídoto y los gatos se hicieron indispensables. Cada persona de la realeza tenía su propio gato, los adornaban con joyas y tenían sus lugares, eran seres totalmente independientes y se creía que Ra, que era el dios del sol, bajaba en las noches y se convertía en gato. Entonces, si en los alrededores o en los países vecinos se encontraba un gato, decía que solo pertenecía a los egipcios, entonces pedían que esa pertenencia fuera nuevamente regresada a su lugar de origen. Bueno, pues entonces tenemos que había varios tipos de animales, muchos de los pigmentos que se hicieron en este arte funerario, en este arte en el que va a ser básicamente como un cómic lo que se manejaba, ¿no? Se dice que el arte egipcio es el antecedente del cine y del cómic, porque es la primera vez que se tiene una información completa. Aquí tienen cabello los egipcios, pero se tiene una información completa en una secuencia, en diálogos y en escritos. Entonces esto es como una storyboard o un cómic, o puede ser una preparación previa a ese storyboard de una película con cuadros de acciones que se van a desarrollar. Entonces, pues todo este arte egipcio maravilloso estaba realizado con pigmentos naturales y hechos de flores y de Nuevamente aquí estamos. Bien, pues es bien importante hablar de la técnica. También este arte egipcio es una antesala a lo que va a ser el fresco, que es como el fresco es como en donde están las iglesias en la Capilla Sixtina, que se trabaja de inmediato y sobre los muros y tienen una mezcla especial. Bueno, pues era parecido al fresco, pero yo recuerdo muy bien cuando estudiaba con el maestro Luis Nishizawa Flores, que él nos enseñó a sus alumnos que los egipcios trabajaban con algo que se llama caseína. Y esto ha hecho que trasciendan y que haya tenido una perdurabilidad. Porque así como él, mi otro maestro, el maestro Gilberto Aceves Navarro, dedicó toda su vida a buscar la perdurabilidad de la obra. Y coincidían en que el arte egipcio había durado mucho por dos razones. Una, porque fue hecha como al fresco y porque se utilizó mucha piedra y muchos materiales que perduran, que lo que más ha perdurado es la piedra. Y la otra es algo que se llama caseína. La caseína es una especie de leche que es en polvo, que incluso se utiliza para hacer algunos materiales de pintura, como el pastel, como el wash, y algunos de esos que son polvosos. Bueno, pues entonces lo que se hacía una mezcla y ya después de dar la pintura se daba una capa. Y si tú te fijas, la leche tiene cierto no sé cómo se dice, pero es pegajosa. Y por ejemplo, en la cocina se pega con huevo o se pega con leche, que son así como los pegamentos de la cocina. Bueno, pues esta parte de la pintura egipcia se realizaba de esta manera y pues esta era la técnica que se manejaba. Aquí, básicamente, tenemos un papiro. Este es una obra original comprada en Egipto y es algo bellísimo. No sé si aquí quisiera que lo vieran por detrás. Es una hoja delgadísima, o sea, se alcanza a transparentar. Bueno, pues en este papiro es donde se escribía todo y donde se hacían todas las leyes y donde se guardaban todas las recetas de todas las maravillas que estuvieron después en Alejandría, que ahí venía cómo se embellecía Cleopatra. Decían que se bañaba con leche de burra, pero algo que sí
hizo mucho la cultura egipcia es darnos a nosotras las mujeres algo que se llama maquillaje. Bueno, déjenme decirles que los hombres y las mujeres se maquillaban los ojos. ¿Por qué se maquillaban los ojos los egipcios? Pues muy sencillo. Era una protección al sol. Recuerden que era un lugar muy caluroso, desértico, al lado del río Nilo donde se bañaban divino, pero el calor era tremendo, ¿no? Incluso tenían esos hombres que estaban abanicándolos así todo el tiempo. Bueno, pues estas personas básicamente pues se empezaron a maquillar como una especie de protección del sol. Y se maquillaban el problema es que esta pintura contenía plomo. Incluso las damas de la realeza, las esposas reales, porque eran varias, pues los faraones podían tener unas 20 o 30 esposas, y estas personas se maquillaban y tenía plomo y esto pues incluso puede causar hasta la muerte. Yo recuerdo que en algún lugar leí que algunos de los pintores llegaron a morir porque ellos movían su café o su copa de vino con los pinceles y luego lo chupaban. Y el plomo que se utilizaba en los óleos, que ahora es mínimo realmente, el plomo pues es muy peligroso. Yo llegué a trabajar algunos de mis paisajes del homenaje a José María Velasco, que he expuesto en algunas galerías y importantes museos nacionales e internacionales. Los hacía con ese blanco de plomo, pero yo hablaba a CEDUE y explicaba que estaba utilizando, entonces venía una camioneta de CEDUE y se llevaba ese plomo, que es lo más blanco que hay en el planeta Tierra, y entonces pues dejé de utilizarlo porque pues a mí me daba miedo, que yo decía, bueno, pues la primera vez es padre, pero ya más adelante si me toca y pues puede haber envenenamiento táctil, y dejé de utilizarlo. Entonces, ¿para qué le juega uno, no? Bueno, pues en estas salas mortuorias, como platicábamos, se iba narrando toda la historia que les convenía, porque hay muchas cosas que se editaban, así como ahora los noticieros, y se iban narrando las historias que le convenía al imperio poder compartir. Básicamente los colores que se utilizaban, no sé si se alcanza a ver aquí, son el amarillo, el azul. Aquí en Egipto está el lapislázuli, que después va a llegar a Venecia con alguno de los grandes conquistadores. Y estos colores que eran solamente de la realeza, como el dorado, van a continuar después ya en el cristianismo. Por ejemplo, el lapislázuli va a ser un tono totalmente para la Virgen, el manto de la Virgen, el vestido de la Virgen, y durante muchos cientos de años va a ser esta piedra preciosa molida para el manto de la Santísima Virgen. Y el dorado pues es la representación de Dios, de Cristo y de todos los santos, con esa aureola que es posterior. Este es el arte egipcio. Quiero decirte que es maravillosa esta civilización, una civilización que reinó durante mucho tiempo, que nos dejó el legado de grandes pirámides que están actualmente en Egipto, y que tenían miles de dioses. O sea, había el dios del aire, el dios de los insectos, el dios de los pájaros, el dios de los gatos, el dios de las vacas, el dios de la sensualidad, la diosa de la sensualidad. Pero uno de los grandes faraones, llamado Ramsés, tuvo la grandeza de construir. Él tenía una vanidad tremenda, y pues recuerden que el dios más grande era Horus, y el representante de Horus vivo en la tierra era Ramsés, era el faraón. Y pues esto iba pasando como los reyes, era sanguínea la dinastía, como iba encaminándose. Entonces, pues este faraón en especial, Ramsés, con su esposa Nefertari, construyeron unos lugares bellísimos. Incluso la tumba de Nefertari es uno de los lugares más bellos que puede existir. Por favor, googleenlo, o en YouTube pongan la tumba de Nefertari. Hay muchos viajeros que la comparten y que con sus cámaras te llevan a un viaje maravilloso dentro de esos lugares mortuorios, funerarios, y podemos entender un poquito esta cultura en el que el culto a la muerte
pues era totalmente diferente a lo que nosotros conocemos. Era una preparación de toda una vida con todo lo que tú vas ganando económicamente para invertirlo para la muerte. Y pues así vivían de esa manera. Entonces, Ramsés hizo pues su sepultura, era de un dios que era Horus, que hizo esta pirámide maravillosa, el de ella y el de él, que están juntas. Es bellísima y quiero decirte que él se hizo alrededor de unas 1000 estatuas colosales. Hasta la fecha los humanos no nos explicamos cómo subían esos grandes bloques de tierra. Tenían miles de esclavos porque conquistaban, no eran un pueblo de guerra, pero cuando conquistaban tenían un poder tremendo porque todos estaban bien alimentados, estaban muy bien entrenados. Y también recordamos que pues habían vencido a los hititas, y los hititas son los que inventaron el hierro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenían unos armamentos maravillosos. También los egipcios podemos decir que nos legaron toda esta decoración interior, que después va a pasar a Grecia, y de Grecia a Roma, y de Roma a todo el mundo. Y pues esto es lo que te puedo platicar de Roma, de Grecia y de Egipto, que realmente fueron unas culturas que heredaron todo esto, ¿no? Porque también quiero decirte que conforme iban las conquistas, pues también iban llevándose a los grandes constructores, a los grandes artistas. Entonces hay muchas obras maravillosas que vamos a ver en Grecia, que están hechas por artesanos egipcios, y vamos a ver cómo algunos dioses egipcios fueron heredados a los griegos y después a los romanos, y luego cómo algunas iconografías de Egipto y de Roma y de Grecia son heredadas al cristianismo. ¿Por qué? Porque pues de cierta forma, como en alguna otra clase te voy a platicar, pues las catedrales eran Biblias de piedra, así eran estos monumentos. Era una forma de libros donde se narraban todas estas historias. Bien, pues vamos a llegar al final de esta clase del arte de Egipto, y pues espero que si tienes algún comentario, alguna duda, me escribas, ya sea aquí en esta página del Museo Zambata, y estoy aquí si quieres que te platique de alguna etapa de la historia del arte de cualquier país. Yo estoy en la mejor disposición de poder compartir contigo pues lo que he estudiado y lo que me apasiona, y te invito a que visites mis redes y que también entres a la red del Museo Zambata, que la compartas, y pues cuídate mucho, cuídate muchísimo. Nos vemos la próxima clase. Bye bye.